¿Qué tal? ¿Cómo están? Se sortearon los octavos de final de Copa Libertadores. Ya tenemos entonces las parejas correspondientes a los octavos de final de un torneo que pinta extraordinario en la fase final, porque ahora sí están los 16 mejores equipos. Antes de hablar de las parejas, quiero comentar algo que me parece importantísimo. Los sorteos no están mal en el sentido de que en un bombo van los primeros, en el otro bombo van los 8 segundos de los grupos que quedaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hasta ahí vamos bien, pero hay una cosa que no entiendo. Un formato que sí estaba bien por fin por parte de la Conmebol, con lo difícil que es que la Conmebol acierte en algo, lo difícil que es que la Conmebol acierte en algo, bueno, lo cambian para sortear quiénes son los primeros que juegan contra los segundos. Pero si antes la Conmebol había hecho un orden del 1 al 16, por la tabla general, y a partir de la tabla general quedaban del 1 al 16, entonces el 1 juega contra el 16 como era el más justo, el 2 contra el 15, el 3 contra el 14, ¿qué es lo que hay que sortear? Lo que pasa es que ahí es donde uno entra en la duda. ¿Por qué tanto interés en sortear por parte de la Conmebol? ¿Por qué hay tanto interés en mostrar determinada forma de moverse para el futuro cuando está claro que directamente, sin hacer nada, los grupos se podrían conformar? Bueno, es lo que uno nunca entiende y uno siempre deja ese lugar para la duda, para la sospecha, porque Conmebol no se mueve con claridad con las cosas. ¿Por qué no explica un poco más por qué lo que era fácil y salía solo, natural, de acuerdo a lo que hicieron en la fase de grupos, ahora tiene que ser sorteado? No se entiende. Al margen de eso, como les digo, todavía entra dentro de cierta lógica el hecho de que los primeros van a un bombo, los segundos al otro, entonces al menos juega un primero contra un segundo. Pero para mí estaba ya dado perfectamente y del sistema más justo como era antes. Terminando con esa situación, vamos ahora sí a los grupos y ahora sí quiero comentar cómo están las paridades. Vamos a empezar por la primera llave. Atlético Nacional de Colombia recibirá Racing primero en su grupo, Atlético Nacional segundo. Bueno, yo creo que ahí hay una distancia a favor de Racing, pero claro, bueno, vamos a ver qué pasa con el fútbol argentino y la sangría que se va a producir a partir de ahora con el mercado de pases. Porque atención que el campeonato argentino local está terminando, pero no terminó. Ya hay una enorme cantidad de jugadores de varios equipos que van saliendo de distintos mercados. Casi nadie de Europa, pero van saliendo. Entonces, no vaya a ser que lo que uno piensa que es Racing hoy, dentro de un mes no sea igual, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy basándome, atención, cuando digo esto, me estoy basando en julio de 2023. Que nadie me venga a decir después, no, vos dijiste una cosa. Yo lo digo en julio de 2023. Ahora, después lo que pasa en septiembre del 23, en agosto, no se sabe, porque a lo mejor Racing está disminuido y tiene 4 jugadores distintos a los que está jugando hoy. Ya de por sí perdió mucho, y atención que ahora va a seguir perdiendo más en el libro de pases. Así que, atención, yo lo que digo es, Racing parece más sólido, más equipo y además hizo una muy buena campaña en la primera fase, que hay que recordarlo, en la fase de grupos, terminando, que es muy meritorio, por arriba del Flamengo de Río de Janeiro en la tabla general de posiciones de la fase de grupos. Nacional de Colombia hizo una buena campaña, es un campeón de la Copa Libertadores, no hay que olvidarse de eso, pero a mí me parece que Racing llega mejor con los jugadores que Racing tiene hasta ahora. Por otro lado, tenemos en esa misma llave, por decirlo así, porque en cuartos Racing o Nacional de Colombia deberán enfrentarse al ganador de Nacional de Montevideo Boca Juniors. Aquí, históricamente, estamos hablando de dos grandes campeones de Copa Libertadores, de dos equipos con muchas copas cada uno, pero claro, estamos hablando de un fútbol uruguayo que desde 1988, y precisamente Nacional, no gana una Copa Libertadores. La última fue Nacional hace ya muchos años, estamos hablando de 35 años sin ganar una Copa Libertadores, que es una cifra tremenda para un fútbol tan copero, tan acostumbrado a ganar. Nacional en las últimas copas viene levantando lentamente, se viene clasificando, viene obteniendo buenos resultados. No sé si le alcanza en este caso contra un equipo que es, como Boca, poderoso históricamente e inclusive protagonista de una de las últimas o de las últimas ediciones de Copa Libertadores, pero ahí abro un paréntesis o pongo un asterisco mejor para decir que este Boca, así como dije lo de Racing, también digo lo mismo, este Boca actual para mí no está en condiciones de avanzar mucho en la Copa Libertadores. No sé si la alcanzará, tiene un factor muy importante en esta llave, que es que define como local. Boca salió primero en su grupo, entonces Boca contra Nacional juega primero en Montevideo y después define la bombonera. El factor bombonera en la Copa Libertadores en determinadas circunstancias, es decir, no contra los grandes de Brasil, los poderosos, contra los que Boca en los últimos años no pudo, pero si no, el factor bombonera es un factor muy importante para Boca en las Copas Libertadores. Entonces vamos a ver si ese factor ayuda a un equipo que hoy
a julio de 2023 cuando hago este análisis, que es el día en el que se sortearon los octavos de final de Copa Libertadores. Para mí, Boca no está en condiciones, y lo digo así claramente, de avanzar mucho en esta Copa, a no ser que en este mercado de pases Boca haga 3-4 pases rimbombantes. Ahora, si Boca no trae un par de jugadores creativos y un par de centrales, por lo menos, además de un extremo izquierdo, pero supongamos que unos centrales y un par de creativos, si no trae eso, Boca no tiene mucha chance de pasar. Inclusive podría sufrir contra Nacional, cosa que ya le ocurrió alguna vez. Yo me acuerdo, por ejemplo, allá por 2005, ya sufrió contra Nacional alguna vez por otra copa. Bueno, en este caso podría pasarle si Boca no mejora su mercado de pases. Ahora bien, si Boca pasa y Racing pasa, tendríamos unos cuartos de final en Boca Racing, o Racing Boca, que sería realmente muy interesante para ver entre dos equipos argentinos con mucha historia en la Copa Libertadores, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado tenemos otros duelos del otro lado de esta llave de octavos de final para cuartos de final. Estamos hablando, por ejemplo, de un partido en que van a jugar Independiente del Valle contra Pereira de Colombia. En este caso Pereira primero local, porque Pereira fue segundo en el grupo de Boca, precisamente. Un Pereira no muy fuerte, un equipo colombiano que se hace fuerte de local, pero no me parece que tenga un poderío muy grande para avanzar. Me parece que Nacional de Colombia, Atlético Nacional, es más fuerte que Pereira, pero Pereira, que es el otro equipo colombiano que logró clasificarse, bueno eso para Colombia, metió 2 equipos entre los 16, así que bien por el fútbol colombiano, pero Pereira a mí me parece que está en gran desventaja contra un equipo copero y de una gran historia, al que ya nos hemos referido en este canal muchas veces como Independiente del Valle, que otra vez, fíjense, se entrevera entre los 16 mejores de Sudamérica. Así que, y además define como local Independiente del Valle, con lo cual a mí me parece que ahí claramente el favorito en esta pareja, en este grupo de dos, en esta llave, es Independiente del Valle de Ecuador. Y finalmente un partidazo de esto que cada año, fíjense qué cosa rara, porque todos los años tenemos este partido en distintas instancias. Ahora en octavos, han jugado en cuartos, han jugado en semifinal y ahora en octavos de final. Sí, se eliminan mucho más rápido todavía, que es entre dos equipos que ya se va generando un clásico. No es un clásico tradicional en Brasil, pero se fue generando un clásico de este tiempo, de estos últimos años, que es el partido entre Atlético Mineiro y Palmeiras. Dos de los grandes protagonistas de estos últimos años, no solo del Brasileirao, sino también de la Copa Libertadores. Bueno, ahora vuelven a enfrentarse, pero esta vez en octavos de final. ¿Ustedes se acuerdan o se acordarán que en la Copa Libertadores pasada yo dije que el Palmeiras se había perjudicado mucho con el desgaste que había sufrido ante Atlético Mineiro, ¿no? Que el partido ante Atlético Mineiro en el que pasó Palmeiras, pero pasó de una manera tan dura, con tantas complicaciones, con expulsiones, con un montón de inconvenientes que le generaron quedar después, perder la posibilidad de ser campeón de América. Bueno, ojo con lo que pase con Palmeiras y Atlético Mineiro, porque aunque creo yo que Palmeiras hoy es bastante más que Atlético Mineiro, aún perdiendo jugadores, porque Palmeiras vendió a 2 jugadores muy importantes de su estructura al fútbol inglés, ¿no? Nada más y nada menos, y sigue vendiendo jugadores. Probablemente ahora se va a ir Hendrick, o sea que pierde un tercer jugador, que es un valor muy joven, pero Palmeiras, por más que pase con Atlético Mineiro, vamos a ver si pasa tranquilo o pasa sufriendo como le pasó en copas anteriores. Así que atención, porque todo indica en esta llave que podemos tener, ojo con esto también, en cuartos de final, así como les dije que de este mismo lado, podemos tener un Boca Racing, podemos tener otro clásico de estos últimos tiempos, que es un Palmeiras contra Independiente del Valle de Ecuador. Ojo con ese partido, tremendo, ¿eh? Podríamos tener un Palmeiras Independiente del Valle, es mi pronóstico. Lo más probable es que en cuartos de final tengamos un Palmeiras Independiente del Valle, y si jugaran Boca y Racing del otro lado, tendríamos una semifinal tremenda otra vez. O sea que está muy lindo el cuadro por este lado. Ahora vamos a analizar el otro lado del cuadro, los otros equipos, los otros 8 equipos que conforman los octavos de final de Copa Libertadores. Y ese cuarto del otro lado tiene, por ejemplo, un partido raro entre dos equipos más humildes, si se puede decir así, o equipos que tienen historia así, pero no tanta en Copa Libertadores, que yo creo que hay uno de ellos que viene mucho más fuerte que el otro. Estamos hablando de Bolívar Atlético Paranaense. Este es un partido con trampa, ¿por qué razón? Hay dos factores aquí. Uno es la altura. Bolívar juega en la altura, entonces atención que esto para el equipo brasileño puede ser duro. Pero además es muy raro porque acá Bolívar aparece contra un equipo como Atlético Paranaense, que le tocó al Atlético Mineiro en el mismo grupo, y entonces atención porque el Atlético Paranaense pudo superar esta fase, la fase de grupos,
y es un equipo que en los últimos años ha sido gran protagonista. Atlético Paranaense es un equipo fuertísimo. Vamos a ver ahora qué pasa si cuenta o no con Víctor Roque. Todo indica que el gran goleador juvenil que tiene Atlético Paranaense no seguirá en el equipo porque irá a jugar al Barcelona. Si es así y Víctor Roque se va en este mercado de pases, bueno, va a sufrir Atlético Paranaense. Vamos a ver a quién tiene de recambio, pero nunca es lo mismo que contar con estrella internacional como Víctor Roque. Aún así tiene una gran estructura Atlético Paranaense. Viene, como digo, de grandes años, de grandes desempeños, y para mí es candidato Atlético Paranaense a pasar de grupo frente al Bolívar, pero tiene el escollo de la altura, que no es un escollo menor. Y en esta misma zona, digamos en esta misma llave, es decir, que el ganador de este grupo o de esta llave va a tener que enfrentarse en cuartos de final al que surja de la llave de octavos de final entre River e Inter de Porto Alegre. Ojo aquí con este partido. ¿Por qué digo esto? Porque Inter de Porto Alegre es un equipo muy fuerte, un equipo que ganó su grupo, en un grupo donde estaba Nacional de Montevideo, un grupo realmente interesante, pero River viene como segundo. O sea que River define en Brasil, juega primero en el Monumental y después en Brasil. Pero River en estos últimos años se ha transformado en un equipo muy fuerte, de mucho carácter, y atención porque si River saca una ventaja como local, después en Brasil la puede llegar a defender contra el Inter de Porto Alegre. Es decir, a mí me parece que es un partido mucho más parejo de lo que parece. Claro, el Inter tiene esto de definir en casa, digamos, el segundo partido en Brasil. Pero River ya ha demostrado en las últimas copas que eso no es del todo una desventaja para el conjunto millonario, que además tiene un muy buen plantel y parece ser que quiere traer más jugadores ex-River que están en el exterior. Así que si se refuerza un poco más River, atención porque ha ganado, yo digo ha ganado, todavía no lo ganó matemáticamente, pero ya se puede decir que ha ganado el campeonato local con mucha distancia sobre los demás equipos. O sea que me parece que es otro partido parejo y entonces el ganador de River e Inter va a tener que jugar seguramente contra el Atlético Paranaense, aunque no hay que desmerecer a Bolívar y a altura, ¿no? Así que vamos a ver, parece muy interesante por ese lado. Y luego completa los otros 4 equipos. Hay un partido muy interesante que es el de Argentinos Juniors contra Fluminense. Fluminense es uno de los equipos más fuertes de Brasil en este momento, está muy bien el Brasileirao, está con el tema, vamos a ver cuánto influye que Diniz, el entrenador del Fluminense, ahora se hizo cargo de la selección brasileña por un tiempo hasta que se decida quién es el entrenador definitivo para el Mundial, pero mientras tanto Diniz va a alternar la selección con el Fluminense, lo cual a mí me parece que eso genera cierta desatención, que no puede estar 100% metido en el Fluminense. La selección de Brasil no es un tema menor. Cuando uno toma la selección, en general le tiene que dedicar tiempo. Entonces, más allá de que Diniz ponga colaboradores, vamos a ver cómo maneja el Fluminense estando en la selección al mismo tiempo, aunque sea de transición. Entonces, este es un tema con el Fluminense que ha pasado muy bien su fase de grupos, que ha hecho muy buenos partidos en Río de Janeiro, que ha aflojado un poco en el final, pero Argentinos Juniors con Gabriel Milito es un equipo de mucho oficio, un equipo que juega en cancha chica como local, que ya ha demostrado que saca mucho provecho en la paternal de los partidos local, pero bueno, esto se define en Brasil, así que va a ser difícil. Argentinos tiene que ir a Maracaná. Con un recuerdo histórico que les quería comentar, un pequeño detalle, una pequeña perlita. En 1985, alguien me dirá, ¿cuánto pasó? Sí, mucho tiempo, ha pasado 38 años. Pero en 1985, les recuerdo, cuando Argentinos Juniors fue campeón de la Copa Libertadores por única vez, Argentinos jugó con Fluminense. Le tocó Fluminense en el grupo. O sea que Argentinos y Fluminense ya han jugado entre sí, ya se conocen las caras, han jugado. Mucho tiempo hace de esto, pero han jugado. Así que vuelven a jugar, esta vez por octavos de final, aquella vez en 1985 fue por fase de grupos. Y para terminar, otro partido con cierta trampa, que es el partido Flamengo contra Olimpia. Uno dice, Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, con los jugadores que tiene, que es un equipo prácticamente europeo, en Fórmula 1, sí, pero Flamengo ha cambiado muchas veces de entrenador, ha tenido muchos conflictos por eso en este tiempo, y ahora está a cargo del equipo el argentino Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli tomó el Flamengo, hay varias controversias a partir de eso, vamos a ver cómo se adapta el equipo, qué pasa en el mercado de pases, pero bueno, Flamengo juega contra uno de los equipos decanos de la Copa Libertadores, de los equipos más fuertes y de más tradición como es Olimpia de Paraguay. Atención porque Olimpia es el segundo equipo con más puntos de toda la fase de grupos. O sea, no es cualquier equipo, ¿eh? Olimpia es un equipo que salió segundo entre los 16. Es decir, que con lo que yo les comentaba al principio de este video, que si se hubiera tomado del 1 al 16 sin sortear, Olimpia hubiera sido el número 2, 2 de 16.
Bueno, y Olimpia se enfrenta al Flamengo, así que por más que este partido sea tan complicado, bueno, este partido se termina definiendo en Paraguay, se termina definiendo en Asunción, o sea que Olimpia, con toda la historia que tiene la ventaja, más allá de que Flamengo es un equipo fortísimo y para mí, el candidato a pasar por jugadores y por lo que es en estos últimos años y porque es el campeón, es Flamengo. No hay que descuidar a Olimpia porque Olimpia define en Paraguay. No le fue bien a los equipos paraguayos últimamente con los brasileños en Copa Libertadores, cosa normal, porque si uno se basa en la economía de ambos clubes o de ambos equipos o de las historias que tienen acá en las ligas, los equipos brasileños deberían pasar. En este caso, para mí, el candidato es Flamengo. Y atención, porque en el caso de que Fluminense pase a Argentinos y que Flamengo pase a Olimpia, tenemos un fla-flu, o sea, un clásico, un derbi carioca en cuartos de final de Copa Libertadores. Así que atención porque podríamos tener a River o Inter con Atlético Paranaense y Fla-Flu. O sea, podemos tener, inclusive si Inter pasara a River, se podría dar un caso tremendo ya en la Copa Libertadores de dominio brasileño, que podríamos tener un Inter Paranaense y un Fla-Flu. O sea, podemos tener hasta 4 equipos brasileños en cuartos de final. O sea, toda la llave de un lado serían todos brasileños. Hasta eso podríamos tener y sería ya un tremendo dominio que hasta da lugar a un replanteo a futuro de la Conmebol sobre la Copa Libertadores. Pero no nos adelantemos, no sabemos qué va a pasar. Fútbol es fútbol, como diría Bosco, aunque sea una frase de perogrullo, y eso significa que es imprevisible, que todo puede ocurrir. Lo que yo doy simplemente son pistas, son posibilidades, anécdotas, cuestiones relacionadas con el pasado, con el presente de los equipos y hasta inclusive con alguna especulación a futuro con el mercado de pases. Pero en realidad los partidos se definen en la cancha, así que vamos a esperar a lo que pase cuando empiecen los muy interesantes octavos de final de Copa Libertadores. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.